Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a ti por una presentación tan grata. Creo que sinceramente exagerada, más que nada porque mi compañera de promoción, de beca de investigación, de departamento y de área de conocimiento, habla desde un profundo sentimiento de amistad que ha sido forjado a lo largo de años. Y es por eso por lo que le agradezco profundamente la presentación, al igual que agradezco a las personas aquí presentes el haber llegado hasta aquí, última de las ponencias de esta sexta jornada sobre Derecho de la Unión Europea. ¿Por qué escoger un tema de estas características? Pues como ha dicho mi compañera, porque es un tema de rabiosa actualidad. Y sobre todo porque es uno de esos aspectos en los cuales queda patente que el derecho sigue a la realidad y que esa realidad no tiene elementos que sean inamovibles. La cuestión que quiero tratar está directamente relacionada con una parte del derecho civil, una parte del derecho de familia, que es el derecho de filiación, que plantea las complejas regulaciones en las relaciones entre progenitores y descendientes, entre padres y madres e hijos e hijas. ¿Por qué? Porque pocas instituciones se han visto tan profundamente sacudidas por los cambios que se han operado en el ámbito social y en el ámbito tecnológico, concretamente en el sector de la biotecnología, como las relacionadas con el derecho de filiación. Quienes hayan estudiado derecho de familia y hayan alcanzado ya la cuestión de derecho de filiación, sabrán que, como tantas otras cosas, el derecho de filiación en nuestra estructura debe mucho al derecho romano. Hay de hecho quien dice, algún profesor de esta ilustre casa, que en realidad, quitando determinados detalles relacionados con la moderna técnica, el derecho civil en realidad sigue siendo el derecho romano después de tantos años. Sin embargo, en el ámbito de la filiación, debo insistir, se han planteado diversas cuestiones que han obligado y que están obligando constantemente a repensar la regulación que existe en el ámbito del derecho de familia a las relaciones entre padres e hijos. Piensen ustedes, por ejemplo, que la relación paterno-filial, materno-filial, parte de una premisa de carácter biológico. La regulación que tradicionalmente ha establecido el derecho civil de la filiación es que es una consecuencia que en principio se deriva de una relación biológica vinculada con la procreación. Existe una relación de patria potestad por el hecho de que dos personas han concebido a una tercera. Padre y madre son los representantes legales porque biológicamente lo son. Ese ha sido siempre nuestro punto de partida. La regulación de la adopción, de la cual la profesora que me acompaña aquí en la misa es experta en tanto sus aspectos internos como en internacionales, se ha planteado tradicionalmente a imitación de la naturaleza. La relación jurídica de la filiación va más allá de la relación biológica, en el sentido de que el derecho positivo permite establecer mecanismos en los cuales establecemos una relación jurídica, pese a que no exista esa relación biológica. A la hora de plantear esa cuestión de relación, tradicionalmente nos hemos movido en unas certezas y unas presunciones, que venían dadas por la propia relación biológica, pero que en fechas relativamente recientes han saltado por los aires. A la hora de establecer el hecho del nacimiento, viene también determinada la pertenencia a una relación familiar. El estatus de la filiación trae consigo un apartado familiar. Ser hijo de, ser hija de, también implica imbricarse en la familia a la que los progenitores pertenecen. Ser hermano de, ser tío de, sobrino de, abuela de, etc. En esa premisa, tradicionalmente hemos tenido dos reglas. La primera es que el hecho de la maternidad ha sido siempre conocido. Mater semper certa est, decían los clásicos, es decir, conocemos la relación materno-filial con una presunción iuris et de iure porque conocemos la existencia del parto. Parto presupone la gestación, gestación presupone la concepción. Sin embargo, en el ámbito de la paternidad esa certeza no existía, sino que se basaba en una serie de presunciones que era muy difícil. La idea era que, bueno, la maternidad era conocida, la paternidad se podía expresar en una máxima tradicional, según la cual decía una señora, los hijos de mis hijas, nietos míos son. Los hijos de mis hijos, bueno,
Vamos a presuponer que lo son. De hecho, tradicionalmente la regulación de nuestro derecho civil, el del Código, y también los ordenamientos de nuestro entorno, establecían una idea de presunciones. ¿Cuándo presuponemos que la filiación es matrimonial? Si el nacimiento se produce dentro de los 300 días siguientes al último periodo de convivencia entre los cónyuges. En una fecha como esta, pero de hace 23 años, el profesor Carlos Martínez de Aguirre impartía una conferencia aquí en esta misma sala, en el marco de un curso que había organizado el profesor que fue de esta casa y maestro de todos nosotros, el profesor Pedro de Pablo Contreras, y contaba un ejemplo de lo que suponían esas presunciones trasladado desde el ordenamiento jurídico italiano. Un esposo decía: el hijo que ha tenido mi mujer mientras nosotros cohabitábamos, estando casados, con aquella unidad de techo, de lecho y de mesa que decían los clásicos, no es hijo mío, sino hijo de un soldado de las fuerzas estadounidenses de ocupación. Estamos en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Italia tiene la condición de potencia ocupada. Sin embargo, sus sucesivas reclamaciones cayeron en saco roto porque era prácticamente imposible romper las presunciones que venían en la legislación civil italiana. El hecho de que el chiquillo fuera de color no era una cuestión relevante, pero eso nos permite indicar que esas apreciaciones, esas presunciones, rara vez admitían una prueba en contrario. Esa es la situación hasta que empezamos a percibir situaciones en las cuales, por un lado, podemos introducir certezas en el ámbito de la paternidad, pero al mismo tiempo la evolución biotecnológica empieza a introducir dudas en el ámbito de la maternidad. Por ejemplo, el 25 de julio de 1978 nace Louise Brown, la primera bebé probeta de la historia. Sí, estamos hablando de que la señora Brown, que ya es una mujer casada y con su propia descendencia, cumplirá 37 años. En 1984 se produce la primera concepción a través de un óvulo donado. Y en 1984, pero en Australia, se produce el primer embarazo de un embrión congelado. En 1994, una mujer italiana de 62 años da a luz gracias a un óvulo donado, pero fecundado con material genético de su propio esposo. Y en fechas tan recientes como el 3 de febrero de este año, el Reino Unido ha dado luz verde a una legislación en la cual se admite la posibilidad de que puedan surgir criaturas con 3 progenitores, un padre y 2 madres. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual podemos utilizar o podemos donar el material genético femenino, los óvulos. Podemos utilizar y donar el material genético masculino, los espermatozoides. Pero hemos alcanzado algo más, que es la posibilidad de manipular una parte del ADN del óvulo, concretamente el ADN mitocondrial, el ADN de un orgánulo fundamental para la existencia porque es el que controla todo el ciclo de Krebs y la generación de energía, esencial en las primeras fases de la gestación y en la vida, modificar ese aspecto del ADN que se transmite por vía materna y corregir determinado tipo de defectos de carácter hereditario. La posibilidad tecnológica lleva consigo la posibilidad o la cuestión jurídica. La regulación en el Reino Unido de dicha posibilidad ha sido profundamente contestada. En tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos, la agencia competente en la materia, curiosamente la agencia relacionada con el fármaco y la alimentación, no me pregunten por qué, planteó ya en 2008 la proscripción en el ámbito de la Unión de esa técnica. Entonces, nos encontramos además al mismo tiempo con que en paralelo se empiezan a aplicar determinado tipo de investigaciones relacionadas con la bioquímica al ámbito de la investigación de las relaciones parentales. En primer lugar, tenemos las famosas pruebas de sangre, que tienen un efecto discriminador negativo. No afirman, pero sí permiten establecer quién no puede ser. Pero eso nos lleva, en fechas muy recientes, a una cuestión que conocerán ustedes sin duda, por una lucrativa franquicia de series de televisión realizada, y producida y creada por un señor llamado Jerry Bruckheimer, que es CSI. La famosa prueba del PCR, la famosa prueba del ADN, es en realidad el resultado de un descubrimiento llevado a cabo por Kary Mullins, que es un investigador estadounidense a principios de los años 80. Investigación que le ha permitido hacerse de oro, ganar el premio Nobel,
y además dedicarse al surf los últimos 30 años. Donde antes teníamos la imposibilidad de averiguar, ahora podemos establecer certezas. Por ejemplo, 10 años después de ese descubrimiento, los restos de la familia imperial rusa fueron localizados no muy lejos de Ekaterimburgo, donde teóricamente habían sido ejecutados, y comparados con material genético proveniente de parientes vivos, concretamente del duque de Edimburgo. Saben ustedes que todas las casas reinantes o no en Europa están emparentadas entre sí. Al mismo tiempo, eso ha permitido, por ejemplo, echar por tierra famosos mitos como la posibilidad de que la archiduquesa Anastasia siguiera viva. Es decir, donde antes teníamos la imposibilidad de saber, ahora tenemos la posibilidad de saber con un amplísimo grado de verosimilitud. La doctrina civil en la materia plantea que en el ámbito de las pruebas del ADN, dudar de la genética sería tanto como dudar de la ley de la gravedad, o de que el Sol sale todos los días por un lado, se pone por el otro, o de que la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, negar esas leyes es como negar las leyes básicas de la física. Pero al mismo tiempo, esa misma tecnología en su evolución ha introducido, como yo les decía, la posibilidad de establecer elementos de interferencia respecto de la certeza de la maternidad. En 1984, es decir, hace más de 30 años, que se puede plantear la donación de óvulos, lo cual plantea una pregunta. ¿Quién es realmente o con quién establece el ordenamiento jurídico la relación de maternidad? ¿Con la madre gestante o con la madre que aporta el material genético? Ya no tenemos esa certeza, es decir, tenemos claro el parto, tenemos claro la gestación y tenemos clara al mismo tiempo, o teníamos clara, que evidentemente no había habido ningún tipo de proceso de interferencia. Pero ahora resulta que tenemos a dos mujeres que han contribuido a que una misma persona vea la luz en el mundo. Eso es uno de los aspectos que las leyes que regulan la reproducción asistida en todo el mundo tiene que dar respuesta. En España, la cuestión de la reproducción asistida se regula por primera vez en la Ley 35/1988 de 22 de noviembre. Ley que recordaba el profesor Izquierdo Tolsada en el Día del Patrón del año 1998, también en esta misma sala, fue redactada principalmente por personal vinculado al ámbito de la medicina y, como todas las leyes, plantea una cuestión de que todas las normas, por su carácter pionero, pues siempre tienen que ser susceptibles de un replanteamiento. Actualmente tenemos la Ley 14/2006, en la cual también se han planteado, por parte del gobierno actual, alguna posibilidad de modificación en cuanto a la aplicación. En esa tesitura, nuestra ley prohíbe y anula cualquier contrato de vientre de alquiler, cualquier contrato de lo que se llama de gestación subordinada, es decir, la posibilidad de que una pareja o una persona individualmente contrate a una mujer para que durante 9 meses albergue una criatura que no tendrá ningún tipo de vínculo jurídico con la madre gestante, sino con las personas que la han contratado. En su artículo 10, la ley vigente dice que es nulo el contrato. Y además, un poco antes, en el artículo 7, si no me falla la memoria, plantea que la maternidad se establece a través de la gestación. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí nos movemos en una situación en la cual la regulación que plantean los distintos ordenamientos jurídicos a nivel de derecho comparado no es uniforme. Hay países cuyo ordenamiento jurídico o el ordenamiento jurídico de cuyos estados establece específicamente la posibilidad jurídica, la legalidad, la validez de los contratos de gestación. Entonces se plantea una situación que no es rara si se ve desde el punto de vista del derecho internacional privado. Lo que el ordenamiento jurídico de mi país no me permite, otros países, su ordenamiento jurídico sí lo hace. Y si yo tengo económicamente la posibilidad de llevar a cabo esa actuación, ¿por qué no hacerla? El problema se plantea cuando, llevado a cabo el contrato y desplegados sus efectos en el ordenamiento jurídico extranjero, piensen ustedes, por ejemplo, Estados Unidos es un país con larga tradición y la legislación de estados como California, Minnesota, Nueva York regula
activamente estas cuestiones. Para bolsillos que económicamente no sean tan holgados, hay otros países donde también la tecnología genética admite esa posibilidad. Por ejemplo, la India. Pero una vez se plantea el retorno al país de origen, al nuestro o a cualquier país de nuestro entorno, donde también se considere nulo ese tipo de contratos, se plantea una problemática relacionada con el reconocimiento de esa relación paterno-filial, materno-filial. Es decir, de repente se plantea una disyuntiva. Según una regla básica de la teoría general del derecho civil, que ustedes habrán visto en Derecho Civil 1, ¿cuáles son los efectos de aquellos actos que se producen en fraude de ley? Dice el artículo 6.4 del Código Civil. Pues evidentemente aplicaremos aquella norma que usted intenta evitar mediante otra norma de cobertura. Y entonces, aquellos actos que sean contrarios a derechos, en principio, no tienen ningún efecto, no tienen ningún valor. Pero hay un pequeño problema con esta cuestión. El efecto está ahí porque es un niño, una niña, una criatura y evidentemente sus efectos no se pueden revertir. Entonces se plantea una disyuntiva. O esas personas que han nacido mediante esas técnicas de gestación interpuesta se sitúan en una situación de limbo jurídico, donde se genera la relación sentimental, donde hay un reconocimiento en el país de origen, pero aquí ese reconocimiento no se da, o bien reconocemos esa relación paterno-filial porque la criatura está ahí y tenemos que regirnos por virtud del principio favor fili, favor minoris, es decir, lo que sea lo mejor para quien que no puede defenderse. Y reconocemos validez a los efectos de esos contratos celebrados en el extranjero. Pero seguimos manteniendo el veto e invocando cuestiones de orden público en relación con la posibilidad de llevar a cabo contratos de vientre de alquiler dentro de nuestras fronteras. Esa situación ha pasado en fechas muy recientes por diversos ámbitos, en la cual no ha sido ajeno la profunda carga ideológica que está presente en la regulación del derecho de familia y más concretamente en el ámbito del derecho de filiación y mucho más concretamente en la cuestión de la filiación a través de técnicas de reproducción asistida. En el año 2010, una instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado del mes de octubre plantea la necesidad de inscribir en el registro civil esas filiaciones derivadas de contratos de vientre de alquiler celebrados en el extranjero. Sin embargo, en febrero del año pasado, 2014, nuestro Tribunal Supremo anuló esa instrucción al considerar que era contraria a una norma imperativa que es la del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida del año 2006. Es decir, esto es una cuestión de orden público. Si admitimos esta inscripción, estamos dando validez a un fraude de ley con un factor y un elemento de internacionalidad. Y de repente, lo que parecía una solución que reclamaban las familias que habían tenido hijos, que habían tenido descendencia en base a esa técnica, a ese subterfugio internacional, pues pasaron otra vez a la situación del limbo. Pero hete aquí que 4 meses después, en junio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado francés por 2 asuntos a reconocer esa filiación y a reconocerle los efectos debidos. La Corte de Casación francesa había invocado también cuestiones de orden público al considerar que el contrato de vientre de alquiler también es contrario a la legislación civil francesa y no reconocía esos efectos dentro de las fronteras del Estado francés. Las personas afectadas, o mejor dicho, los representantes legales de las personas afectadas, lo que plantean es que se está vulnerando el artículo 8º de una convención relativa a derechos fundamentales, a derechos humanos, que plantea la cuestión del derecho a la privacidad en el ámbito familiar. Es decir, oiga, aquí hay una relación paterno-materno-filial, cómo se haya producido no es una cuestión que interese al orden público, no es una cuestión que interese al Estado, es una cuestión privada de las familias. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falla a favor de las 2 familias de los 2 casos que se plantean ante esa Corte.
A renglón seguido, nuestro Ministerio de Justicia, siguiendo la máxima de que cuando las barbas de tu vecino veas quemar, pon las tuyas a remojar, anuncia rápidamente que se va a resolver la cuestión. Y dice que sí, que se van a escribir, que ya veremos cómo. Por un lado, plantea la cuestión de que, bueno, se reconozca a la madre gestante en el ámbito de la inscripción, la posibilidad del reconocimiento por vía de exequatur, cuando se plantea alguna resolución en el país de origen, y lo que las familias dicen, no, yo quiero el reconocimiento automático, es decir, no quiero pasar por un procedimiento que pueda dilatar esta cuestión y mantener a mis hijos, mis hijas, en esta situación de limbo. Una cuestión, al menos hasta donde yo he visto, que no se menciona en ningún momento es modificar la legislación vigente en materia de reproducción asistida para eliminar la nulidad de los contratos de vientre de alquiler. Porque si lo que dice el Ministerio de Justicia se lleva a efecto, tendremos una situación singular y, desde mi punto de vista personal, desagradable, que es la siguiente. Si tiene usted dinero para poder llevar a cabo un contrato de vientre de alquiler fuera de nuestras fronteras, porque dentro de nuestras fronteras no es posible, usted tendrá el reconocimiento de esa relación paterno-materno-filial. Sin embargo, si usted no tiene dinero para irse fuera, usted no podrá hacer uso de esa posibilidad porque dentro de nuestras fronteras está expresamente vetada. Tengan en cuenta también que en la génesis de la legislación en materia de reproducción asistida ha latido siempre una profunda controversia relacionada con todas las cuestiones de carácter biotecnológica. En la humanidad hay profundamente arraigado un complejo de Frankenstein. Es decir, la posibilidad de que la humanidad, el ser humano, la ciencia, pueda jugar a ser Dios, que es lo que se argumenta principalmente desde el ámbito crítico, siempre es vista con profundo repelús desde ciertos ámbitos que parten de la premisa de que la naturaleza tiene algún tipo de orden o que existen algún tipo de reglas inalterables que no podríamos modificar, so pena de sufrir algún tipo de castigo. Las diversas mitologías religiosas están llenas de ejemplos en los cuales el ser humano intenta llegar a la altura de los dioses o del dios, si en función de que la mitología sea politeísta o monoteísta, y sufre ese castigo. El castigo de Prometeo por haber dado el fuego a los dioses, el castigo de la Torre de Babel por haber intentado alcanzar los cielos. Ese tipo de cuestiones también se plantean actualmente cuando discutimos sobre cuestiones de biotecnología, como las posibilidades de reproducción asistida, la manipulación del ADN mitocondrial, no digamos ya las cuestiones relativas a la clonación o el uso de las células madre. En fechas recientes, al menos desde el año 2011 y más adelante en el año 2013, se estaba planteando la posibilidad de que los tratamientos públicos que se llevaran a cabo para reproducción asistida obedecieran principalmente a cuestiones de carácter terapéutico, es decir, estamos en el marco de una política de recorte de los intereses y de los servicios públicos, pues en el ámbito de la reproducción asistida se decía, pues vamos a circunscribirnos a las cuestiones de no poder. Evidentemente, y eso ha planteado diversas críticas de determinados colectivos relacionados con parejas del mismo sexo o madres solteras por propia elección, ha traído consigo la crítica a que detrás de esta medida se esconde una carga ideológica muy evidente. Lo cual llevaría también a otra cuestión, es decir, si además restringimos la posibilidad de reproducción asistida de determinados ámbitos en la cuestión pública, evidentemente quien no entre en esos esquemas tendrá que ir al ámbito privado. Hay que tener en cuenta también especialmente que el tema de las cuestiones de reproducción asistida, en muchos casos, y así aparece en los preámbulos de algunas leyes sobre la materia, intenta dar respuesta a la imposibilidad que determinadas parejas o determinadas personas tienen de tener hijos propios. Hijos, dicen determinadas leyes, de su propia sangre. Sobre ese particular, parece ser que todavía hoy la carga genética parece tener un vínculo muy fuerte respecto de las relaciones paterno-materno-filiales. Hasta el punto de que quizá no fuera muy exagerada la afirmación de Richard Dawkins, el científico británico, de que en realidad no somos más que receptáculos de unos genes egoístas que buscan perpetuarse, en la interpretación más simplista que suelen hacer sus críticos. Entonces, a día de hoy se plantea esta dicotomía. Tenemos unas leyes en las cuales lo que se establece, lo que se impone, es la nulidad del contrato de gestación interpuesta. Pero una sentencia
proveniente de un tribunal del ámbito de la Unión Europea ya ha condenado a un Estado. Y a partir de ahí pueden encontrar ustedes, como por ejemplo, en el comentario que se hace de la sentencia por parte de Noticias Jurídicas, comentarios doctrinales que dicen o invocan la necesidad de que el ordenamiento jurídico español dé un cauce que permita a estas personas, a los menores que sufren esta situación, salir del limbo en el que se encuentran. No es menester aquí comentar todas las hipotéticas consecuencias que se podrían plantear si no se planteara el reconocimiento de esa relación paterno-materno-filial. Piensen ustedes, por ejemplo, en los efectos que se plantearían respecto de la residencia legal, de la adquisición de la nacionalidad, del ejercicio de la patria potestas, como planteaba un autor en un artículo publicado precisamente en Noticias Jurídicas. ¿Qué pasaría con estas personas, con estos bebés, una vez entraran en nuestra frontera? Si no hay relación paterno-materno-filial, ¿deberían ser puestos bajo la tutela pública? ¿Deberían ser dados en adopción? Son cuestiones que ni siquiera se han planteado en el ámbito de Francia, en los dos casos que se resuelven en la sentencia de junio de 2014. Lo que se comenta es que en realidad no se han planteado ningún tipo de inconveniente a la relación fáctica familiar que se ha planteado entre las familias y los hijos que han obtenido por vía de gestación interpuesta. Pero, evidentemente, la cuestión que tiene que resolver el derecho no es cuando esa situación se produce en el marco de una situación de normalidad, sino cuando se producen consecuencias negativas. ¿Qué sucederá cuando esa pareja entre en crisis? ¿Hay una separación o un divorcio? ¿O qué sucederá si uno de los dos falla? No existe técnicamente vínculo jurídico, falla el estatus familiar. Pero al mismo tiempo, una regulación que permita ese reconocimiento supone crear un agravio comparativo por razón de clase social, es decir, por razón económica. Quien puede, tendrá. Quien no puede, no tendrá. Entonces, una tercera solución podría ser asumir lo que se hace en otros ordenamientos jurídicos, principalmente los estadounidenses. Admitamos que el contrato de gestación es un contrato válido. Pero eso también puede tener un efecto negativo. Es decir, eso está relacionado con ciertos aspectos sobre los que merecería la pena llamar la atención. En primer lugar, me pregunto si no acabaremos cosificando a las mujeres, como ya se plantea en otros ámbitos. En segundo lugar, piensen ustedes que es un tipo de contrato donde, de momento, no se plantea más que una mitad de la población que pueda llevar a cabo esa cuestión de la gestación. Y sobre ese particular se podría invocar la cuestión de la libertad, o sea, esa libertad de carácter corporal sobre la que discutimos tanto a la hora de establecer cuestiones vinculadas a las operaciones que van desde la estética hasta el cambio de sexo, pasando por la disposición de la vida al final de la misma, pero al mismo tiempo se plantea una cuestión en una situación de crisis como en la que nos encontramos. Siendo el colectivo de las mujeres uno de los colectivos principalmente más afectados, ¿no puede esto convertirse en una vía en la cual podemos encontrar mujeres donde su libertad queda circunscrita a la posibilidad de aceptar o no y ser eso un elemento determinante para poder subsistir o no? Cuando pienso en esa posibilidad, no puedo evitar recordar el destino del personaje de Fantine, el trágico destino del personaje de Los Miserables, que en una sociedad que es reflejo de ese estado liberal que es el que genera nuestra codificación, tiene efectivamente libertad, pero es la única libertad que le queda al final cuando es expulsada de la fábrica, es la que de ir vendiendo todas las partes de su cuerpo, su virtud, sus dientes, su propio pelo, para poder subsistir. En una situación de crisis en la que nos encontramos con nuestro estado de bienestar progresivamente deteriorado, esa es una cuestión sobre la que merecería la pena sopesar ciertas posibilidades. No sé cómo voy de tiempo. Pues esto era unas pequeñas pinceladas de lo que yo les quería contar y ahora es el momento en el que yo me callo y si ustedes quieren comentar, debatir y sobre todo discutir, pues bienvenidos serán. Muchas gracias.